Bienvenidos a su programa Viviendo en la Palabra. Queremos ver los principios de Dios para vivir en victoria. Estamos tan contentos de poder estar con ustedes nuevamente, de que nos permitan ingresar a su casa a través de esta pantalla para poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Estamos realmente motivados de que estos principios puedan quedar en su corazón y cambiar su vida para siempre. Queremos compartir con ustedes algo muy sencillo, y es que los principios de la palabra de Dios, los principios de nuestro Dios, de nuestro Padre, deben ser aceptados por la fe. Y la pregunta siempre, ¿qué es la fe? ¿Es un deseo? ¿Son ganas de creer en algo? ¿Es hacer fuerza por algo? La fe es un poder espiritual, y es un poder espiritual que nace de la palabra de Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, el versículo 16, en la versión de la Biblia al día dice lo siguiente: porque nunca me avergüenzo de las buenas noticias de Cristo. Ellas constituyen el poderoso método de Dios para llevar al cielo a los que creen. Los judíos fueron los primeros en escuchar predicación de este mensaje, pero ya el mundo entero está invitado a acercarse a Dios de la misma forma. La única forma que tenemos para acercarnos a Dios es acerca de creer en el poderoso mensaje de Dios, en el creer en la palabra de Dios, creer en lo que Dios dice, en sus promesas, entender lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz al establecer un nuevo y mejor pacto. Muchas veces las personas quieren ganar su acceso al cielo a través de las obras, del cumplir mandamientos, del hacer ayunos o determinadas cosas que supuestamente van a ir en su favor de manera de que Dios pueda aceptarlos. La Biblia dice en Efesios, el capítulo 2, versículos 8 y 9, dice que nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe, ¿no? Y que no es algo que los hombres puedan hacer, porque no es por obras. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es el favor de Dios extendido hacia nosotros, motivado por su amor, no por ningún merecimiento. No hay ninguna cosa que un ser humano pueda hacer para poder acercarse a Dios y ganar su acceso al cielo. Lo que dice es que las buenas noticias de Cristo, el Evangelio, son el poderoso método de Dios para llevar a la gente al cielo, es decir, a través de creer las buenas noticias, que Cristo Jesús fue a la cruz por nosotros, llevó nuestros pecados, murió por nosotros en la cruz, de que Él fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos vida nueva. El mensaje del Evangelio no solo es el perdón de los pecados, sino el centro del Evangelio es que Dios nos da su vida en Cristo Jesús en el momento en que nosotros le aceptamos a Él por la fe. La gracia es el hecho de que Dios está a favor nuestro, determinando a nuestro favor que hay una forma en la cual nosotros podemos tener acceso al cielo, y esto es por creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Estamos determinados a entender de la palabra de Dios, que podamos captar de la palabra de Dios el hecho de que no hay ninguna obra lo suficientemente buena que pueda equiparar la santidad de Dios. Hay gente que piensa que tenemos que cumplir con los 10 mandamientos para poder ganar nuestro acceso al cielo o poder ganar el favor de Dios de alguna manera, y no es así. Los 10 mandamientos nos muestran la tremenda santidad de Dios, nos muestran la perfección a la cual Dios aspira en nuestras vidas, pero que de ninguna manera podemos lograr por nosotros mismos. Es por esto que la Biblia dice, tanto en Gálatas como en Romanos, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Nadie, no solamente no será justificado, sino que ningún creyente está llamado a vivir de acuerdo con la ley. Hemos sido llamados a vivir la vida de Dios. Es mejor dicho, es dejar que el Espíritu de Dios opere en nosotros un cambio que nos permita vivir en la palabra de Dios, no en la ley. La Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Lo que nosotros necesitamos entender
que tanto para ser salvos, justificados delante de Dios para ir al cielo, como para vivir en la tierra. La Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Recibimos la vida al depositar nuestra fe en Cristo Jesús, al aceptar el hecho de que Él vino a esta tierra a morir por nuestros pecados y dejarnos libres de la condenación al infierno que todo ser humano tiene. Pero solamente podemos escapar de esa condenación cuando recibimos la vida de Dios, el perdón de Dios y el amor de Dios a través de la obra de Jesucristo. Y es por eso que nosotros no podemos pretender vivir nuestras vidas cristianas por nuestro esfuerzo, por nuestras ganas, por nuestras formas. No hay forma para hacer esto. No hay ninguna situación en la que nosotros mejoremos nuestra condición con Dios por nuestro actuar en la vida de Dios. Debemos entender entonces que la palabra evangelio, que significa buenas nuevas, nos trae estas buenas noticias. Las buenas noticias de que la gracia de Dios, motivada por su amor, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El propósito de Dios es que nosotros tengamos vida. ¿Por qué? Efesios, el capítulo 2, el versículo 1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos vivos para Él. La obra de Cristo no se trata solo del perdón de pecados, se trata del hecho de que nosotros podamos recibir la vida de Dios en nuestro corazón. Y la forma de la vida de Dios, la forma en que la vida de Dios se manifiesta en nosotros es a través de la fe, creyendo lo que Dios dice, aceptando lo que Dios dice en su palabra, caminando, moviéndonos en la palabra de Dios de tal manera que nosotros podemos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, no por la letra, no por la ley, sino por el Espíritu, es decir, la naturaleza que tenemos ahora. La Biblia dice que hemos recibido la naturaleza de Dios, que es por eso que tenemos el Espíritu que clama dentro de nosotros, Abba Padre. ¿Qué significa papá? Eso significa que tenemos la naturaleza de Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 1, dice que hemos sido engendrados de Dios. Engendrar significa que tenemos el género, la forma, la esencia del ser que Dios es. Somos seres espirituales y por lo tanto debemos caminar dentro de las normas y las reglas o lo que le es natural al ser espiritual. Y lo que le es natural al ser espiritual es caminar dentro de la voluntad de Dios, y esto se llama fe. Fe es la absoluta confianza de nuestro corazón en Dios, en su poder, sabiduría y bondad. El hombre espiritual, es decir, el hombre que ha aceptado a Cristo Jesús en su vida, el hombre que ha depositado su fe en Dios, es el hombre que puede entender, y no solo entender, sino actuar dentro de la voluntad de Dios. En Romanos, en el capítulo 8, dice que los que ocupan su mente en las cosas de la carne, no solamente no pueden hacer la voluntad de Dios, sino que tampoco lo desean. Los designios o los deseos de la carne, dice Romanos 8, son contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Entonces dice que la carne no se puede sujetar a la ley de Dios. Ahora, en Romanos 8 está estableciendo que esta ley de Dios no está hablando de la ley de los 10 mandamientos, sino habla de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús operando en nosotros. Esa es la ley de la fe, es la ley del Espíritu, es la ley bajo la cual nosotros vivimos en esta tierra ahora como hijos de Dios. Una de las cosas que yo quiero que ustedes puedan entender es que Dios no está buscando de nosotros que nosotros actuemos de determinada manera para que Él nos bendiga. Hay mucha enseñanza de que tienes que hacer esto para que Dios haga esto. La Biblia dice, terminantemente, en la epístola de Pedro, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante su divino poder. Nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, dice.